Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga una vez más en el Día del Señor. Quiero saludarles, confiando en el Señor de que una vez más podamos volvernos a reunir en la iglesia local. Quiero continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 2 al 12, que venimos haciendo del estudio de las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios que abriendo él su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, hemos leído la palabra de Dios. Ahora vamos a orar para que el Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, aplique esta verdad a nuestras vidas, nos consuele, nos exhorte y nos anime. Una vez más, seguimos orando para que nos podamos volver a reunir en la iglesia local, conforme sea su voluntad. Mientras tanto, damos gracias a Dios por estos medios, que han sido de tanta bendición, el poder predicar y avanzar el reino de Dios conjuntamente con los otros hermanos que han estado haciendo un trabajo de subir sus meditaciones, sus estudios bíblicos, y todo esto nos ayuda a crecer y a formarnos cada vez más. Así que le invito para que oremos y para que preparen lápiz y cuaderno para que aquellos que les gusta tomar nota del mensaje. Hoy estaremos concentrados en el verso 7, Mateo 5, verso 7. Estaremos concentrados en los bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto lo estaremos aprendiendo hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude a predicar tu palabra, a explicarla y que la aplique poderosamente a nuestras vidas. Señor, nos colocamos en tus manos en este tu día, día santo, día apartado, oh Dios del cielo, para que sea tu santa voluntad la que se haga y no la nuestra. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir cada día más para la gloria y honra de tu alabanza. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, oh Dios, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí tenemos por lo menos, y debemos ir entendiendo, que las bienaventuranzas son un código de ética. Y vamos a ver 4 puntos que son vitales. Dice, las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos y son una norma de conducta para todos los creyentes. Las bienaventuranzas constan de valores del reino de Dios, y contrastan con lo que tenemos por valores aquí en la tierra. Un ejemplo de ello es que el reino de Dios es eterno y los valores mundanos son de aquí, terrenales. Lo eterno con lo temporal. También las bienaventuranzas contrastan con la fe superficial de los fariseos, a la fe verdadera que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y también las bienaventuranzas nos muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el Nuevo Testamento, el reino nuevo, en el Nuevo Testamento, y así lo estamos viendo hasta que Cristo regrese. Estas bienaventuranzas, como ya lo he dicho en otras enseñanzas, no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, en este caso de las bienaventuranzas, sino que debe tomarse como un todo. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado
y feliz. Algunas versiones nos encontramos no con la palabra bienaventuranza, sino con afortunado y feliz, dichoso. Algunas versiones, felices, dichosos, en vez de bienaventurados. Pero estas palabras no prometen carcajadas, placer ni prosperidad terrena. Porque muchos van a sufrir, muchos van a tener mucha escasez, gran mayoría, no todos, pero sí gran mayoría. Y Jesús pone de cabeza el concepto terrenal de lo que es la felicidad. Para Jesús, la felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús a cualquier costo. Las primeras 4 cualidades de la bienaventuranza son, como ya la hemos estudiado, pobreza en espíritu, entender que estamos en la bancarrota espiritual, llanto por nuestros pecados, al saber que estamos en pobreza espiritual, en bancarrota espiritual, lloramos por nuestros pecados y Cristo nos consuela. Él es nuestro consuelo al presentarnos esa poderosa salvación. Luego vemos que esto nos lleva a tener hambre y sed de justicia y a ser manso. Todas se refieren al carácter interior y a nuestra relación con Dios. En esta bienaventuranza que vamos a estar estudiando el día de hoy, Jesús comienza a hablar de nuestras relaciones con las demás personas. Existen 3 palabras muy similares en significado, tanto en griego como en español. En este caso, misericordia, piedad y compasión. Estamos hablando de bienaventurados los misericordiosos, pero son palabras muy similares que se usan en el griego y en español. Misericordia, piedad y compasión. Y pareciera que de alguna manera estas palabras se usan intercambiablemente. La palabra que Jesús usó en Mateo 5:7 y que se tradujo al español como misericordioso es mucho más fuerte que piedad o compasión. Esto denota más que solamente un sentimiento, una implicación, algo de acción. Esto es algo que podemos ver en la conocida parábola de Jesús acerca del buen samaritano. Yo sé que muchos la conocen y si no les recuerdo el texto. Lucas capítulo 10 de los versículos 30 al 37. La parábola del buen samaritano. Pero para ponernos en contexto, miremos qué ha sucedido antes. ¿Qué es lo que sucedió antes de esa parábola del buen samaritano? Y en el capítulo 10, desde el versículo 25, yo voy a parafrasear. Dice que un intérprete, en el versículo 25 nos dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Excelente pregunta. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y vamos a ver la respuesta de Cristo, porque la salvación no es por obras, es solo por la gracia. Y en el versículo 26 vemos la respuesta de nuestro Señor que dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, lo llevó a la escritura, a la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo lees? Versículo 27, y Él respondió. Es interesante, Él es un intérprete. Y Él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y mire lo que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús le dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Solamente, haz esto y vivirás. Ama al Señor Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, y vivirás. Si usted lo está haciendo, hermano, ya. Vida eterna. Porque es la respuesta. Pero el intérprete de la ley se siente un poco incómodo porque honestamente si reconocemos, sabemos que no lo estamos cumpliendo a cabalidad. Y él mismo lo reconoció y él mismo lo sabe. Y por eso en el versículo 29, capítulo 10, en el verso 29, él quiere justificarse como muchos de nosotros. Él quiere justificarse a sí mismo y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola. Aquí viene la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Y en la respuesta a la pregunta del intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Jesús relata
la parábola del buen samaritano. Cuenta la historia de un hombre que había sido víctima de un robo y además golpeado casi hasta la muerte. En la historia nos deja ver que un sacerdote y un levita que descienden, y es increíble porque es un sacerdote y un levita los cuales Jesús escoge. Este sacerdote y el levita son la élite religiosa. Ellos son los que deben llamados a enseñar, llamados a ayudar. Ellos son los que deben enseñar cómo ellos debían ayudar. Y lo que hacen es ignorar al hombre necesitado. Y lo que podemos ver aquí, como alguien lo dijo, fue que la religión no salva. La religión no salva. El que salva es Cristo. Solo Cristo. O sea, estos dos hombres que representan la élite de la religión ignoran. La religión no te salva, amigo y hermano. El que te salva es Cristo, tu relación con Él. ¿Amas al Señor tu Dios con toda tu fuerza, mente y corazón? Y en respuesta amas a tu prójimo como a ti mismo. Solo Cristo salva. Pero, y esos son los peros que vemos en la Biblia, que Cristo nos ayuda para crecer y formarnos más. Pero el buen samaritano, nos dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. Y esto es una obra del Espíritu Santo. Fue movido a misericordia. Cuando tú eres movido a arrepentirte de tus pecados, el buen samaritano fue movido a misericordia. En el verso 33 dice, y por lo tanto puso en práctica su compasión. Él es movido a misericordia de una manera misteriosa y él pone en práctica su compasión. Versos 34 y 35. Pero devolviéndome al verso 33, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. El verso 34 dice que acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. En el verso 35 nos dice que al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano, qué texto en el cual nos hace ver a Cristo de una manera increíble. Todo esto apunta a Cristo y hasta podríamos decir que apunta hasta la segunda venida. Uno lo podría como dar una aplicación aquí, apunta hasta la segunda venida, al menos nos deja ver como eso. ¿Por qué? Porque Cristo es ese buen samaritano. Cristo es el que representa al buen samaritano que nos ha ido por nosotros, desciende de Jerusalén, de la casa de Dios, para venir a un mundo, a Jericó, que es un mundo de pecado, y Él nos toma, sana nuestras heridas, nos venda, y luego paga nuestra deuda, y dice que Él regresará. Todo esto apunta a Cristo. Aquí vemos a Cristo de una manera increíble. Para los que toman nota, quiero invitarles para que apunten o lean en la palabra de Dios Juan capítulo 8, verso 48. Vamos a mirar cómo nos enseña la palabra de Dios. ¿Quién es el samaritano? Respondieron en Juan capítulo 8, verso 48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Samaritano era uno de los peores insultos que le podían hacer a un judío. Ya sabemos que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. En el versículo 9 nos dice que para ellos los samaritanos no eran verdaderos judíos, puesto que históricamente ellos se habían mezclado con otras naciones, en particular Siria o los babilonios. Después de contar la parábola, Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿quién pues de los tres, y lo hace de una manera muy práctica, quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y es increíble cómo este intérprete de la ley responde. Él no dice que es un samaritano. Él solo dice, él respondió, el que usó de misericordia. Y si ven la palabra, bienaventurados los misericordiosos, felices, dichosos los misericordiosos. Y este hombre, intérprete de la ley, no quiso atreverse a decir que era el samaritano. Solo dijo, el que usó de misericordia con él. Noten la sutil diferencia entre la compasión y la misericordia. El samaritano tuvo compasión y luego mostró misericordia. La misericordia
se expresa en dos áreas generales. Primero, en el sentido temporal. La misericordia busca suplir las necesidades físicas de los demás, tal como lo hizo el buen samaritano en la parábola de Jesús. Alguien escribió que Cristo es ese buen samaritano que desciende por un camino peligroso, como yo les decía, y nos salva, y paga, y dice que va a regresar. De Jerusalén a Jericó hay que descender por un camino que es como serpentoso. Entonces las curvas se pueden esconder los ladrones, y ahí en una curva que uno no tiene visibilidad, ahí le salen al encuentro y lo roban. La segunda forma en que se expresa la misericordia es otorgando el perdón hacia los que han pecado en nuestra contra. Esta es una expresión muy importante de la misericordia y vamos a hablar de ella, pero primeramente consideremos lo que la Biblia dice acerca de mostrar compasión y misericordia hacia los necesitados. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, quiero dar varias citas. Por ejemplo, Salmo capítulo 41, verso 1, dice: bienaventurados el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Luego Isaías 58, 6 nos dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El verso 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El apóstol Pablo también nos habla en su carta a los Gálatas, dice, capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, esto es un presente continuo. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El verso 10 dice el apóstol Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Podemos ver que existe evidencia abundante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que debemos ser misericordiosos y compasivos hacia los que padecen necesidad. No importa si ellos están en nuestro país o fuera de él. Por tanto, cuando Jesús dijo: bienaventurados, felices, dichosos los misericordiosos, con toda seguridad tenía en mente hacer misericordia, primeramente para con los pobres o necesitados físicamente. Pero, una vez más, ¿qué sucede con los pobres que padecen necesidad espiritual? Miren, supongamos que pudiéramos sacar a miles y miles de hombres y mujeres y niños de la pobreza para vivir una vida mejor, decente, por medio de ofrendas generosas que dieran todos los cristianos. Sacáramos a todos de la pobreza y de toda necesidad. Amigo, hermano y hermana, si hiciéramos esto sin atender el crucial asunto de su destino eterno, les habríamos fallado. Les habríamos fallado. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el versículo 37 nos dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo sé que suena duro y fuerte, pero hermano, es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al reino de los cielos, pobre, enfermo, al reino de los cielos, que con toda la riqueza e irse al infierno. Por eso, si sacamos a las personas de sus situaciones difíciles y no les compartimos de Cristo, hemos hecho un trabajo a medias que no va a servir. Debemos llevar el evangelio de salvación, y juntamente con ello, dentro de nuestras capacidades, ayudar al amigo o al hermano que necesita. La expresión más grande de misericordia es el perdón, como ya lo decía, aquí lo voy a retomar.
La expresión más grande de misericordia es el perdón que Dios nos ofrece por nuestros pecados para llevarnos a su reino. Vivimos y vimos ya que Pablo nos describe como muertos espirituales, esclavos del pecado. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el 3 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es el diablo. El verso 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y aquí vemos la gracia de Dios. No solamente, amigo, hermano, no merecíamos el favor de Dios, merecíamos su castigo en toda su justicia, merecíamos la ira de Dios. Pero, una vez más, Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, la gracia de Dios, su gracia, que mandó a su Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, para morir por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado. Si tú crees en la cruz, que Cristo murió y resucitó al tercer día, y cambias tu forma de vivir, aborreces tu pecado, amas a Dios, hermano, estás cerca a entrar al reino de los cielos. Éxodo capítulo 34, verso 6 nos dice la palabra de Dios, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, pasando por delante de Moisés. Dice, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y aquí vemos el texto, misericordioso y piadoso, Jehová, Dios de los ejércitos, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El profeta Nehemías, capítulo 9, verso 31, dice, mas por tus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y el verso 32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Una vez más, la misericordia. El Salmo, capítulo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y vuelve y nos lo recuerda en el Salmo 145, verso 8, nos dice las mismas palabras, lento para la ira y grande y misericordioso. Esas expresiones de la misericordia de Dios están en el contexto de nuestro pecado y el juicio divino. Así que debemos mostrar misericordia a la luz de la misericordia de Dios por nosotros. El famoso pasaje acerca del perdón es una expresión de la misericordia. Mateo capítulo 18, verso 23 al 25, la del siervo que no tiene misericordia, y el contexto es el Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro dice, hasta 7. El Antiguo Testamento mandaba perdonar 3, máximo 4. Ya 7 era exagerado. Pedro creyó que Jesús le iba a decir, wow, Pedro. Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Cristo le estaba diciendo que debemos perdonar tantas veces como recibamos agravio. Tantas veces como recibamos agravio. Después, el Señor Jesús narró la historia de un siervo que le debía al rey 10,000 talentos. Esto es una suma que equivale al día de hoy a unos 6,000 millones de dólares en la actualidad. El siervo no podía pagar la deuda y por piedad su señor le perdonó todo lo que le debía. Pero cuando salió de su presencia, vio a un consiervo suyo que le debía 100 denarios. O sea, esto equivale a 12,000 dólares. El consiervo le rogó paciencia al primer siervo,
pero éste se rehusó a dársela. En comparación con los $12,000, esto no es nada, esto es una cantidad pequeña comparada con los $6,000,000,000. Pero el punto principal de la parábola es que usted y yo, o mejor dicho, todos, somos deudores, no solo de $6,000,000,000, sino de 10,000 talentos o más, ante un Dios que es 3 veces santo. No hay un día que pase sin que pequemos muchas veces en pensamiento, o con palabras, o con obras, o con motivaciones. La razón por la que no lo reconocemos es que pensamos que el pecado se refiere solo a los pecados claros o visibles de nuestra sociedad. No reconocemos como pecado nuestra impaciencia, nuestra envidia, nuestro orgullo, que es bien fuerte, nuestra ira, nuestras explosiones de ira o las expresiones verbales negativas hacia los demás. Y todo esto es pecado. Además, la magnitud de nuestro pecado no se mide por sus efectos sobre los demás, sino por la rebeldía hacia la infinita majestad de un Dios 3 veces santo. Sin importar lo grave del pecado de otros hacia nosotros o cuán a menudo nos ofendan, debemos perdonar. Porque hemos recibido el inmenso perdón de Dios por la deuda de nuestro pecado. Perdonar no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es, Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonan a los que pecan contra nosotros. Esto es un mandato. Esto es un mandato. Note las consecuencias que se describen en la parábola por no perdonar. El siervo termina siendo enviado a la cárcel por la eternidad. Esto es el infierno. Esto es el infierno. Esto es una condena en el infierno. La pregunta que surge es, ¿qué significa perdonar o ser misericordioso con alguien? Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. Isaías 43, verso 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La idea central es que Dios decide no acordarse más de nuestros pecados. Él los desecha y jamás los volverá a presentar en nuestra contra. Y esto lo vemos en el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19, que nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que significa el perdón. Nosotros no debemos recordar el pecado que cometieron en nuestra contra. Volver a recordarlo indica que no hemos perdonado de verdad o que todavía estamos luchando con el perdón y con la necesidad de seguir trabajando en ello. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar verdaderamente. El perdón no es algo que siempre se da de forma instantánea en nuestra vida. Aún si hemos dicho te perdono, o a menudo luchamos para hacerlo de todo corazón. Es común que las heridas que necesitamos perdonar no se vayan tan fácilmente y debemos seguir decidiendo no recordarlas. Hay otra verdad que tenemos que analizar para entender el perdón y la misericordia. Cuando el amo de la parábola perdonó esa enorme deuda, 10,000 talentos, su fortuna se redujo inmediatamente. O sea, $6,000,000,000 dejaron de estar en su fortuna. Pero yo quiero hacer algo. El costo para Dios perdonarnos fue más alto. Y no se puede contabilizar en dinero. Este se mide por la muerte de su Hijo en la cruz para pagar nuestros pecados. Y eso es un precio muy alto. Eso es un precio muy alto.
Para nosotros el perdón también tiene un costo. Significa que soltamos nuestro dolor, resentimiento y jamás lo volvemos a traer al presente, incluso en nuestra mente. Si el ofensor es creyente, debemos orar por él, puesto que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, si el ofensor no es un creyente, entonces debemos orar por él, por su salvación. Que Dios tenga misericordia de él y oremos para que Dios lo salve. Hemos visto la importancia de mostrar misericordia tanto en la esfera física como en la espiritual. ¿Cómo es que estas dos expresiones de misericordia demuestran la humildad en acción? La respuesta es: soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando tú obras con misericordia, es solo por la gracia de Dios. La pregunta que surge es, y que debemos hacernos constantemente: ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a otros? ¿Hay algo que pueda hacer? La humildad habría reconocido que es el Señor quien da a unos riqueza y a otros pobreza. Es el Señor el que lo da. O nos deja en una clase media, como muchos de nosotros, en una clase media. Primera de Samuel capítulo 2, verso 7 nos dice la palabra de Dios que Jehová Dios es el que empobrece y el que enriquece y abate y enaltece. Él es el que da riqueza, el que da pobreza, el que abate, pero que también exalta. Si tengo una mejor posición económica o social que cualquier hombre, todo se lo debo a la gracia y a la misericordia de Dios. Es muy importante tener en cuenta que la expresión real de la humildad en acción es perdonar a los demás cuando pecan contra nosotros. Perdonar a los demás significa que nos consideremos deudores de más de 10,000 talentos. Significa que extendemos misericordia porque hemos recibido misericordia de Dios. Mateo capítulo 18, verso 33 dice: hermano y hermana que me escucha, ¿no debáis tú también tener misericordia? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es la parábola de este siervo que no tuvo misericordia, que está en Mateo 18. Y termina con esta frase: ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Una vez más, que los misericordiosos son aquellos que han entendido que son pobres en espíritu, la primera bienaventuranza. Son aquellos que entienden que son pobres en espíritu. Estos misericordiosos entienden que son pobres en espíritu, hermano, y le repito porque eso es importante. Y lloran porque han ofendido a un Dios santo y son consolados al saber que este Dios santo les da salvación. Y claman por justicia y reconocen que no son mejores, que tal vez incluso son peores que los que pecan en su contra. Así como dije anteriormente, la humildad en acción comienza con ser pobre en espíritu. Todas las cualidades de carácter se derivan de ella, de aprender y entender y orarle al Señor que nos ayude a ser esos pobres en espíritu. Que podamos subir como el publicano cuando subió a orar al templo: Dios, sé propicio a mi pecador, y se daba golpes de pecho. Y no podía, y no quería, no se sentía digno de levantar la cabeza. Sé propicio a mi pecador. ¿Y qué es la propiciación? La ira justa y santa de Dios contra nuestro pecado. Señor, sé propicio, aparta tu ira santa, aplaca tu ira santa sobre mí, sé propicio a mi pecador. Esta parábola nos narra que el publicano descendió justificado. Y es otra palabra bien interesante. Ya hemos visto propiciación
Y ahora vemos justificación. ¿Qué es justificado? Que Dios lo declaró justo, que Dios lo declaró justo al hombre. Y luego, ¿todo esto por qué? Por la expiación. La expiación. Cristo pagó nuestro precio. Cristo nos perdonó la deuda. Esta es la expiación. Cristo fue a la cruz, muerte sustitutiva que cancela la deuda del hombre. Isaías capítulo 5 verso 20 dice: ¡ay! ¡Ay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego Santiago capítulo 4 verso 17 vuelve y nos exhorta, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amigo, hermano y hermana que me escucha, ninguno de nosotros jamás mostrará estas características en su máxima expresión. Pero debemos procurar crecer en cada una de dichas características. Amigo, hermano, el llanto por el pecado no es solamente para los que llegan por primera vez a Cristo, no. Las palabras de Jesús están en un tiempo presente y activo. Podríamos traducirla literalmente: bienaventurados los que constantemente están llorando. Bienaventurados, felices, dichosos los que constantemente están llorando, porque saben la batalla y la lucha que tienen todos los días. Jesús está pronunciando una bendición sobre aquellos cuya actitud hacia su pecado es de lamento. Una de las señales es que si estamos creciendo espiritualmente, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Hermano y hermana, tenemos muy poco dolor por el pecado, porque no entendemos que lo cometemos principalmente contra Dios. El pecado hace que nos sintamos culpables y no nos gusta sentirnos así. Quebrantamos su ley y sabe, el Señor está airado con el pecador. Eso es lo que nos dice el Salmo capítulo 7 verso 11. Dios es un Dios juez justo. Está airado contra el pecador todos los días y lo llama a que se arrepienta, porque si no, vendrá el juicio. Hay una aplicación más de esta bienaventuranza, y es que ¿qué debemos hacer con nuestra sociedad que se está hundiendo en las profundidades terribles del pecado, como el aborto, la inmoralidad, el asesinato, la deshonestidad y otros pecados? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la maldad? Hermano, debemos orar. Debemos orar y pedir misericordia, así como las oraciones de Daniel, de Esdras. Debemos orar por ellos. Jesús dijo que los que lloran van a ser consolados. Hermano, la experiencia del perdón de Dios es la seguridad de nuestra salvación. Romanos capítulo 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. No tardes más, hermano, hoy es tiempo de salvación. Iglesia, Dios les bendiga. Saludarles en el día del Señor, seguirles alentando y que sigamos meditando en estos estudios de las bienaventuranzas, que Dios nos ayude a crecer en cada una de ellas, que Dios nos ayude a formarnos cada vez más, que podamos ver en lo que ya hemos estudiado y lo que ya hemos visto, hermano, poder crecer, que el carácter de nosotros sea cada vez más como el de Cristo. Ya hemos visto quiénes son los pobres en espíritu, aquellos que se sienten en bancarrota. Ya hemos visto quiénes son los que lloran y son consolados. Ya hemos visto quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy estamos viendo los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios les bendiga. Un buen día del Señor.